que Él nos permite estar aquí. Alabado sea Jesús. Amén. Pues el mes de septiembre habrá muchas sorpresas. Oremos por México. Se ha rumorado que en septiembre, sobre mediados, habrá un temblor muy fuerte en México. Y esto provocado por el hombre, no por juicio de Dios. Oremos para que Dios tenga misericordia de nuestro lindo país, de nuestro lindo México. Amén. Hay mucha información muy fuerte que a mediados de septiembre México sufrirá un terremoto muy fuerte, que habrá muchas pérdidas humanas. Entonces, oremos para que Dios tenga misericordia de nuestro país. No es por juicio divino, es por la mano del hombre que se quiere meter en nuestro país. La mano del diablo, literalmente. Pero Jesús es soberano. Amén. Por eso debemos estar orando por nuestro país, por su gracia, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Amén. Que lo que el diablo fraguó, lo que el diablo planeó, sea desbaratado en el poderoso nombre de Jesús. Que con la misma horca que planeó Satanás, en esa misma horca quede ahorcado en el nombre de Jesús. El tema que hoy vamos a hablar, iglesia, ahora sí, se llama Guerra de Dioses. Alabado sea Jesús. Es un tema muy bueno. A mí me gusta mucho la guerra. ¿A cuántos les gusta la guerra espiritual? Alabado sea Jesús. El nombre de guerra en el hebreo es milhama, que quiere decir escaramuza o combate, una confrontación total entre dos fuerzas. Eso es milhama. Vamos a ver esta verdad en Génesis capítulo 14 versículo 2. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Señor. Dice la palabra. Alabado sea el Señor. Un momento. En lo que tú lo encuentras, alabado sea Jesús. Génesis capítulo 14. Alabado sea el Señor por todo, por siempre, para siempre. Estemos en victoria, estemos en desafíos, hay que alabar siempre a Jesús. Amén. Génesis, alabado sea el Señor, 14:2. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Desde el comienzo la palabra de Dios enseña sobre la confrontación entre dos fuerzas, sobre la batalla, la escaramuza, sobre el combate. ¿Por qué se da la guerra? Por el ardor de una lucha mano a mano. El Señor es guerrero, Él es varón de guerra, dice la palabra. Dice la palabra que Él es varón de guerra. Nuestro Dios es varón de guerra. Éxodo 15:3 dice: el Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Entonces tenemos un Dios que es un Dios de guerra, nuestro máximo comandante, supremo jefe, el Señor, que desde la antigüedad, desde el antiguo pacto, nos ha mostrado el Señor que Él es varón de guerra. Por eso Él es el Dios de guerra, el Dios altísimo. Ahora, la guerra en donde se inició, desde que el lucero
se rebeló contra Dios en el tercer cielo, de acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Desde que Lucero se rebela y fue arrojado del tercer cielo junto con la tercera parte de ángeles. Desde allí se inició la guerra. Pero aquí en la tierra nos hablan en el Génesis que se habló de una batalla, de una escaramuza, de una confrontación entre muchas fuerzas por el ardor de una lucha. Ahora, Dios nos habla en el antiguo pacto que Él es el líder que ha encabezado todas las guerras en todo tiempo con su pueblo Israel, y ahora Dios nos dice que Dios sigue encabezando toda guerra y toda lucha y toda batalla a favor de su iglesia. ¿Qué es lo que implica la guerra? ¿Por qué Dios está tan atento en la guerra espiritual, en la guerra de dioses? Número uno, porque hay que reconocer el liderazgo de Dios y la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de Jesús. Número dos, se reconoce la soberanía de Dios, que Dios sigue siendo Dios y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que lo mismo que Dios hizo en el pasado lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Dios no ha cambiado, nosotros somos los que hemos cambiado. Dios sigue siendo Dios. ¿Qué es lo que Dios más nos habla a nosotros en la guerra espiritual? Nos habla, número uno, de reconocimiento de su liderazgo. Número dos, reconocimiento de su soberanía. Y número tres, que Dios promete su protección a su pueblo. Vamos a ver Jueces, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Dios promete su protección a su pueblo. Dios promete su soberanía, la manifestación de su gloria, la manifestación que Él sigue siendo Dios. En las guerras se consultaba al Señor por medio de los profetas. ¿Subiré o no subiré? ¿Haré la guerra o no le haré frente a este enemigo? Y Dios hablaba por medio de sus siervos, los profetas. Decía, sube y ve. O decía, rodea. Dios daba la estrategia. Dios demandaba una consagración a Israel, y Dios demanda una consagración para volver su presencia, su arca del pacto, el símbolo de su presencia a su pueblo, dándole victoria sobre los enemigos. Dios demandaba una consagración. ¿Por qué? Porque en la palabra guerra, ahora en el griego, es polemos, que quiere decir lucha o pelea. En el hebreo es milhama, ahora acá en el griego es polemos, que prácticamente es el mismo significado. Y vamos a ver esta verdad en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 35. Dice la palabra de Dios así: Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. ¿Te acuerdas del cántico de aquel mexicano salmista que en su tiempo fue un gran ungido de Dios, que dice, Él es el que adiestra mis manos para la batalla? ¿De dónde crees que fue tomada esa inspiración para la alabanza? Entonces te dice, ¿quién es el que adiestra tus manos para la batalla? Es el Señor. Por eso dice el libro de los Proverbios que el caballo se alista para la guerra, más el Señor es quien da la victoria. Tú tienes que alistarte, ser entrenado en la guerra espiritual, pero es Dios quien nos da la victoria. Por eso dice en Zacarías que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. El día de ayer hubo una cochambre y una ola de pecados en esta ciudad. ¿Sí supiste? Lo más sucio de lo sucio, de la escoria de la sociedad. Desde las 4 de la tarde.
Y eso que les vandalizaron la manta ahí. Dice que Dios nos adiestra nuestras manos. Dios adiestra tus manos para la guerra. Entonces, tus manos, ¿cómo tienen que estar? Adiestradas, pero tienen que estar limpias ante Dios, porque hay un adiestramiento espiritual de Dios. Dice, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. Cuando tú tomas el arco como el arquero y la lanza, tú tienes que doblar ese arco y apuntar, afinar la puntería en el nombre de Jesús. Dice la escritura, vamos al Salmo 27 ahora. Salmo capítulo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es Dios quien lo hace todo. Decía un apóstol de España que vino a Jacona hace algunos años, decía que al Espíritu Santo le da tanto gusto hacer libre a la gente. Dice, no te imaginas el gusto que le da al Espíritu Santo hacer libres a las personas, libres a los cautivos, libres de todos los intrusos, libres de demonios. No sabes el gusto que le da al Espíritu Santo romper las ataduras, romper el yugo, pudrir el yugo. Amén. 2 Corintios 3:17. Al Espíritu Santo, decía, al Espíritu Santo le da tanto gusto hacer libres a las personas como no tienes una idea. Las Escrituras nos dan luz sobre las batallas, sobre la guerra espiritual, sobre la guerra de dioses. La Biblia nos habla acerca de la guerra espiritual, de la guerra espiritual estratégica territorial, de la guerra espiritual profética, de la guerra de dioses, de la guerra de altares. El máximo nivel, ¿sabes por qué los satanistas derraman tanta sangre en sus sacrificios? Porque Satanás demanda sangre, porque la sangre demanda o suelta poder. ¿Y cuál es la sangre favorita de Satanás? La de los niños, los recién nacidos. Pero Jesús a nosotros no nos demanda sangre, porque Jesús ya derramó su última gota de sangre en la cruz. Desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Por eso Jesús ya no nos demanda a nosotros sangre ni ningún sacrificio, porque lo pagó y lo hizo todo. Gloria a Dios. Quiero recalcar ahora, iglesia, que hay que hacer frente a los poderes demoníacos en el nombre de Jesús. Y para eso nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre del Cordero. Ser libres en el nombre de Jesús. De toda atadura, de toda cadena de maldición ancestral. Vivir para Jesús. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay iglesias que te dicen, ya tienes a Cristo, ya eres libre. Hay esa enseñanza. Por siempre libre, no siempre. Por siempre salvo, no siempre. Vienes a los pies de Cristo, eres salvo, pero te falta la libertad en Cristo. Te falta que Jesús, el Espíritu Santo, te expulse demonios, te rompa cadenas, rompa el yugo de esclavitud en el nombre de Jesús, rompa los cepos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida de comunión con Él, una vida de alabanza, de adoración, manteniéndote para Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es una naturaleza de guerra. Por eso Él es varón de guerra.
Y si Dios es varón de guerra, ¿cómo crees que quiere que el pueblo sea? También de guerra. Pero sin embargo hay pastores cobardes que no hacen liberación. Hay pastores que le dan miedo a Satanás y los brujos y los hechiceros y santeros. Hace tiempo, se han de acordar cuando estuvimos en aquella quinta. En aquella quinta se nos levantaron 5 chamanes a la vez. Se han de acordar. Estaba la ofensiva de Satanás fuerte. Fuerte. Nos agarramos de Dios. Esta profeta que va a venir, juntamente con 9 profetas más, una vez me hablan y me dicen: está esto, pasando esto, pastor, así. Le dije: sí, lo vamos a ayudar. Estas hermanas, estas siervas de Dios, me impulsaron a creerle a Dios lo que yo ya sabía. Bueno, ¿qué es lo que yo ya sabía? Los actos proféticos. Pero me impulsaron a hacerlo a nivel zona. Cuando lo hicimos a nivel zona, y seguimos orando, de las 5 chamanas comenzaron a morir 1, 2 y 3, y las otras que quedaron vivas se fueron del lugar. Y tú has de pasar por esa zona donde estuvimos y te vas a dar cuenta que ya pavimentaron, que ya pusieron hasta juegos, un mini parque recreativo. ¿Y sabes por qué fue? El fruto de aquella guerra, que no fue fácil porque fueron más de 3 años estar en guerra. Si alguien te dice: oh, la guerra se conquista de la noche, mentira, hermanos. Ahorita te voy a decir con la Biblia que no es verdad, que es de volada, no, hermanos. Pero Dios promete su respaldo y su cuidado a nosotros. Amén. Vamos a ver esta verdad en Josué, un guerrero de Dios. Josué capítulo 11, versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Dice que fue por mucho tiempo. Hay guerras que son hasta de más de 3 años. Hay otras guerras que son de casi 2 años. Hay guerras que son hasta de 1 año. El que te diga de bolón ping pong se rompe. Oh, no, hermanos. Dice que Josué por mucho tiempo tuvo guerra con estos reyes. Pero ¿qué crees? La victoria de Jesús está hacia nosotros. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y el Señor no los hubiera entregado? Entonces aquí en Deuteronomio 32:30 nos dice que un hombre de Dios de guerra puede hacer huir a ¿cuántos? A 1000. 2 a ¿cuántos? 10,000. 3 serán 100,000. 4 1,000,000. Esa es la lógica de Dios. Esa es la matemática de Dios, la matemática del reino. 5. ¿A cuántos no pueden hacer huir? Y una legión, como ya se los habíamos dicho, es de 2,600 hasta 6,000 demonios. Entonces se ocupa ¿cuántos para hacer huir una legión, a un principado? Mi Dios se cree su regalé. Recuerdo como testimonio, el año pasado, en octubre del año 2025, cuando el Espíritu Santo nos abre puertas, la profeta Mike llamó a ir a Colombia.
justamente un día antes de su cumpleaños. Un día antes de su cumpleaños. Al profeta lo ponen a predicar en una iglesia ya establecida, estructurada, muy bonita. Y nos dice el pastor, oren. Cuando comenzamos a ministrar por los niños, por los adultos y por los demás miembros, se manifiesta una endemoniada. La iglesia se asustó de estar ahí haciendo fila para recibir administración. Se abrió paso, así como le dijeron, háganse para atrás y hagan un círculo. Gracias a la victoria de Jesús, gracias a la alianza del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, porque nos fuimos preparados en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, y estuvimos ayunando un mes antes de ir. 30 días de ayuno. 30 días de ayuno al profeta y 30 días de ayuno a un servidor. Le dije al profeta, porque en el año pasado, o sea, hablando del 2024, le dije, me pasó esto y tuve que confrontar estos espíritus de las tinieblas. Le dije, lo bueno que yo había ido ayunado en el 2024. Y le dije, hoy no va a ser la excepción, tenemos que ayunar. Nos pusimos de acuerdo, porque para todo, para servir a Dios hay que ponerse de acuerdo, amén. Nos pusimos de acuerdo en qué días, qué fechas y cuándo íbamos a entregar el ayuno. Pues nos toca irnos. Y justamente un día antes de que fuera el cumpleaños del profeta, lo ponen a predicar, y ahí es donde se manifiesta ese espíritu. Y con la alianza del Espíritu Santo, el Señor nos permitió orar contra un principado. Era el principado de esa zona de Cartagena, el principado de la magia negra, operando en una mujer. Gracias al Espíritu Santo que nos dio la victoria, porque no es lo mismo orar por un chamuquito chiquito, pero ya cuando te pone un principado es de lo más alto que hay, hermanos. El martes, cuando llegamos, ponen al profeta Mike a predicar en plena playa en Puerto Colombia. Nos dijeron, los vamos a llevar a la playa. Gloria a Dios. A Puerto Colombia. Está bonita la playa. Hay hermanos mexicanos ahí de Tulum. Estaba el profeta, recuerdo, de hecho están los videos ahí en el canal de YouTube que tenemos. Llega un momento donde vamos, hay un como pasillo de madera, o un puente de madera, y nos dicen los hermanos de ahí, ese puente de madera está ahí y lo podemos pasar, podemos estar ahí, porque se dice en la historia que en ese puente llegaron los extranjeros a Colombia, llegaron los turcos, llegaron de estos países, así, todos, y vas a ver monumentos de distintas naciones en el puerto de Colombia que llegaron en aquellos años. Y nosotros llegamos a ese pasillo ahí sobre las aguas, y cuando estamos ahí, el Espíritu nos revela que andaba Leviatán operando en las aguas. Cuando el Espíritu nos revela que andaba Leviatán, le hicimos frente, hicimos guerra espiritual. No puedes hacerle guerra a Leviatán si tienes orgullo, porque Leviatán es un gobernante de las tinieblas con alto orgullo, con altivez, que causa el caos, la guerra y los estragos. Si hay orgullo en tu corazón y le haces frente, no puedes hacerle frente a Leviatán. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Un antídoto para enfrentar a Leviatán es la humildad de un siervo de Dios. Entonces, bajo el poder del Espíritu Santo y con la humildad de Jesús, le hicimos frente al Leviatán que andaba ahí por las aguas en Puerto Colombia. Cuando después el profeta comienza a orar y a ministrar la palabra, ¡pum!, se va la luz en toda Puerto Colombia.
fue un contraataque de Leviatán. Se va la luz, quedamos oscuras, se va la señal de la red, se van los datos. Yo, en mi chip que yo traía de Colombia, pude grabar un poco más, por eso lo vas a ver en dos pausas o en 2 videos. Pude grabar unos minutos más hasta que se me apagó las vías de comunicación. Duramos como 30, 40 minutos sin luz. Eso fue el martes. El jueves, un día antes, lo ponen a predicar y es donde se manifiesta el Principado de Magia Negra en Cartagena. ¿Fue fácil? No fue fácil, hermanos, pero tampoco es imposible. Por eso tú te tienes que asegurar que esté Jesús contigo. Que no está en fornicación ni en adulterio, porque te manda desnudo para adentro. Y cuando el principado comenzó a manifestarse y todo eso, cuando tú estás investido del poder del Espíritu Santo, el diablo lo sabe. Recuerdo que le dimos la orden: híncate en el nombre de Jesús ante Jesús. A los 3 segundos, de rodillas estaba esa mujer endemoniada, de rodillas. Y empezamos a orar. Por la gracia y misericordia de Dios, como a los 10 minutos quedó libre. Quedamos sudados. Y cuando Jesús la hizo libre, seguimos orando por los demás. Ahora sí hasta nos decían: ore por mi hijo, por los niños. Por eso tenemos que entender la dimensión del reino en la guerra. Ahora, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos del 17 en adelante. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Gloria a Dios, ahí va a estar el nombre. Nos tenemos que gozar de nuestra salvación en Jesús, más de que echemos fuera demonios a principados o los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nos tenemos que gozar realmente, hermanos, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué pasó aquí? Jesús envió a 70 apóstoles y Jesús los comisionó, los invistió del poder, de la unción del Espíritu Santo. Dice que los envió de 2 en 2. Ahora, como dijimos hace rato, si uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000, ahora imagínate el batallón de Jesús al enviar a 70. Por eso dice la Escritura: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás fue derrotado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo estos discípulos, como yo les digo, estaban locos por Jesús. Le creían a Jesús lo que Jesús iba a hacer. Cuando tú le crees a Jesús lo que Jesús va a hacer, esto tú también lo vas a hacer. Gloria a Dios. Tú mismo vas a hacer que Satanás caiga del cielo como un rayo en el nombre de Jesús. Que Satanás sea derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Y cosas aún mayores harán, si le crees. Ahora, la Biblia nos habla de leyes de guerra. Vamos a ver estas leyes, o algunos puntos de estas leyes de la guerra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 2 en adelante. Dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo diciendo. Vamos ahora al versículo 8.
Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El hombre miedoso, pusilánime, cobarde. ¿Por qué? Porque siempre va a apagar el fuego de Dios en tu corazón. Es como la manzana podrida que pudre a los demás. El hombre miedoso y pusilánime envenena, apaga el fuego del Espíritu en tu vida, apaga esa pasión, apaga esa locura espiritual por Dios, por creerle a Dios, por ensancharse, por creerle, por conquistar en el nombre de Jesús. Va a haber quien te quiere apagar el fuego y te quiere jalar y te quiere jalar y te quiere tirar. Apártate de esos. Dice: váyase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces, cuando se sale a la guerra, número uno es no tener miedo. Aunque el enemigo se vea y se sienta más numeroso y mejor armado. Número 2, versículo 9 de ese mismo capítulo dice: y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán al mando a la cabeza del pueblo. ¿De qué nos habla? De salir en un orden y en consagración o en santidad. Amén. Número 3, mismo capítulo 20 de Deuteronomio, versículo 12. Dice la palabra: mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra, entonces la sitiarás. ¿Cuál es el tercer punto o ley sobre la guerra? Sitiar al enemigo. Tienes que sitiar al enemigo. Sitiarlo. Emboscar al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 13 de ese mismo capítulo nos dice que se tiene que herir a filo de espada. Dice: luego que el Señor tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Tienes que herir a todo enemigo espiritual a filo de espada. Tienes que herir a todo enemigo a filo de espada en el nombre de Jesús. Tienes que degollarlo, tienes que decapitarlo, todo enemigo espiritual, en el nombre de Jesús. ¿Por qué crees que cuando David se enfrentó a Goliat lo decapitó? David traía 5 piedras lisas de río, símbolo del ministerio quíntuple del Espíritu Santo del Señor. David recogió al apóstol, David recogió al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Los 5 piedras lisas de río que estaban perfeccionadas. Pero David agarra una en la onda. Y la primera fue la enviada a la del apóstol contra la cabeza de Goliat. Y Goliat cayó al suelo. Y dice la escritura que David con una espada, con la espada de Goliat, lo decapitó, le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque de momento Goliat cayó noqueado, pero después se podía recuperar. Y un chiquitín de 17 años enfrentando a un gigante de 3 metros fuertemente armado. Pero ese chiquitín de 17 años estuvo solo pastoreando las ovejas de su padre Isaí. Estuvo solo 3 días de distancia. Estuvo solo enfrentándose a los leones, enfrentándose a los osos. Y estuvo solo porque ese chiquitín llamado David, de 17 años, fue un hijo rechazado de su padre. Fue un hijo abandonado de casa. Por eso estuvo a 3 días de distancia, porque era la chusma. Gloria a Dios. Dicen los católicos que andaba cantando mañanitas. Este de 17 años
Vivió la soledad, el menosprecio de su propia casa, de su propia familia. Ese de 17 años vivió aprender a conquistar las tentaciones de la soledad, las tentaciones de la juventud, las pasiones juveniles. Los leones y los osos los aprendió a vencer y a conquistar. Pero ese de 17 años aprendió a tocar a Dios. Y a la hora que le pusieron un gigante, dijo: este es pan comido. Este es pan comido. Porque yo tengo al Dios Altísimo, al Dios de los escuadrones de Israel. Y este viene solo. ¿Qué armas Dios nos da? Vamos a Génesis, capítulo 27, versículo 3. Nos vamos a ir un poco rápido porque el tiempo está avanzando, hermanos. Dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. ¿Cuáles son una de las tantas armas que Dios da? El arco y la aljaba. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Dice: y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Las saetas, las flechas. Primer libro de Samuel, capítulo 17, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Una de las armas más fuertes y contundentes es el nombre del Señor. Las armas del enemigo, ¿cuáles son? Espada, lanza y jabalina, porque así venía Goliat. Pero ¿cuál fue el arma de David? El nombre del Señor de los ejércitos. A quien tú has provocado. Vamos a Efesios capítulo 6. Dice la escritura, bueno, desde el versículo 12. Aquí está interesante, hermanos. Ya no lo sabemos, ¿sí? Pero hoy lo vamos a analizar un poco más. Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Pablo nos inicia en estos versículos que acabamos de leer acerca de la jerarquía de Satanás. Te voy a hablar de la jerarquía de Satanás y luego te voy a hablar de la armadura, que aquí te la voy a detallar brevemente, pero quiero que la conozcamos un poco. Te habla, número 1, que la lucha no es contra tu vecino, no es contra tu hermano, no es contra
tu primo, tu compañero de trabajo, te dice que son los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes espirituales. Número uno, la palabra principado viene del griego arge. Esta palabra principado tiene muchísimos significados y nos delata o denota que es, número uno, el jefe en varias aplicaciones de orden, tanto de tiempo, de lugar, de rango, y tienes que entender que estos principados tienen un dominio gobernante o magistrado. Entonces, en pocas palabras, son los que primeramente le siguen después de Satanás. Ese es un principado. O se denota un príncipe de las tinieblas. Amén. Un principado son aquellos que guían a los que traen, los que pasan el tiempo o los que inducen, los que conceden, los que guían, los que meten y sacan. Ese es un principado. Un principado es aquel que comanda absolutamente después de Satanás. En autoridad, en rango, en jerarquía, en todo. La Biblia nos dice que son principados, pero también la palabra de Dios nos dice que son los ángeles caídos. La palabra de Dios nos enseña que son los dioses ajenos, que son los falsos dioses, o principados, o príncipes de las tinieblas, ángeles caídos, pero también muchos los llaman y los van a llamar como espíritus territoriales o dioses territoriales. Esos son los principados. Son aquellos que tienen una facultad que no les fue quitada, pero la siguen teniendo. ¿Para qué? Para convertirse en humanos, en ovnis, en extraterrestres. Esos son los principados. Son las apariciones que de repente dicen, se apareció San Benito de Bodoque de quién sabe cuántos en el siglo XVIII o en el siglo XIX en tal lugar. Esos son los principados. Esos son los ángeles caídos. Ahora, el nombre de potestades, ¿qué es una potestad? La palabra potestad viene en el griego de exousia, pero también de exeti, que quiere decir exeti, nos habla de la tercera persona, yo, tú, él. Entonces nos habla de la tercera persona, lo que es una potestad. Ahora, una potestad nos habla de una fuerza o de una competencia, escúchame muy bien, que está en contra de la libertad, está en contra de la influencia delegada, en contra de la autoridad delegada, que trae un símbolo de control. Ahora, las potestades son espíritus territoriales de menor jerarquía que un principado, y hoy vamos a ver de acuerdo al griego, porque vamos a extraer la verdad de Dios, amén. Ahora, una potestad son aquellos espíritus que comandan ciertas zonas. Ejemplo, en colonias, fraccionamientos o barrios donde sientes una opresión demoníaca, que cuando tú llegas dices, aquí se siente tanto la violencia, aquí se siente tanto la impureza sexual, aquí se siente tanto esto, aquí se siente tanto que hay fornicación, aquí se siente tanto que hay drogadicción, aquí se siente tanto que hay robo. Es porque está esa potestad comandando esa zona. Ahora nos habla de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son los gobernadores? Bueno, la palabra gobernador en el griego es cosmocrátor. ¿Y qué es un cosmocrátor? El cosmocrátor es un gobernante del mundo. Entonces, de acuerdo al original y de acuerdo a la exégesis, en primer lugar es Satanás, después son los principados. Abajo de los principados entran los cosmocrátor, que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Abajo de los cosmocrátor entran los que son las potestades. Porque los gobernantes de las tinieblas de este siglo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, son los cosmocrátor, que son los gobernadores de este mundo.
son los que están en el universo comandando. Hay jerarquías en el reino satánico, y Pablo las sabía, y Pablo las describió aquí en Efesios 6. Pero muchas veces nosotros ni las hemos conocido tan a profundidad, porque a veces no nos vamos un poco a investigar en la palabra de Dios. Y a ninguna iglesia predican esto. Menos en las iglesias. Les da miedo. Ahora, un cosmocrator viene del cosmos, que quiere decir arreglo ordenado o decoración donde atavían al mundo. Cada artista mundano, cada músico mundano está operando o está siendo influenciado por gobernantes o gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cada político, cada diputado, cada senador que hace leyes contra la palabra de Dios está siendo comandado, influenciado por los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que tienen un máximo peso en el mundo. Por eso Pablo decía en la carta a Timoteo: ora por los reyes, por los gobernantes, para que vivamos una vida quieta y piadosa a la iglesia. Porque de repente se les sube les da la chiripiorca a ellos y comienzan a hacer persecución, leyes que persiguen a la iglesia de Cristo. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, por eso dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque está la jerarquía satánica gobernando. ¿Sabes que hay empresas que no quieren contratar a cristianos? En las entrevistas, en los exámenes te dicen, ¿de qué religión eres? Y si dicen que eres cristiano, te dicen cristiano evangélico o cristiano católico. Hay varias empresas aquí en México que no quieren a los cristianos. Te cierran las puertas y dices que eres cristiano. Regresemos a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Ahora, esos son los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Son las potestades. Ahora, los gobernadores son los que están detonando en las regiones muy fuertes, después de los principados. Ahora, ¿quiénes son las huestes espirituales de maldad? Bueno, son los espíritus que comienzan a operar en las personas, en las masas de personas, que comienzan a operar en las mentes, en los corazones, que comienzan a hacerle guerra a las personas directamente. Ya con los vicios, con las adicciones, con esto, con aquello, con los robos, con la violencia, con los secuestros, con la inmoralidad, con esto, con el otro, con mentiras, con engaños. Son los que entran en conflicto ya con las personas directamente. Hace lo malo bueno y lo bueno malo. Entonces, de acuerdo al original, podemos entender que la jerarquía es principados, después son los gobernadores, entran detrás de ellos las potestades y por último las huestes espirituales. Muy bien. En los versículos del 13 al 18 de este mismo capítulo, como ya vimos, ya leímos la armadura de Dios. La vamos a analizar un poco, porque dice que es armadura de Dios. Dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, el Espíritu Santo nos da una garantía a nosotros, iglesia, que debemos de tomar siempre toda la armadura de Dios. Porque la armadura no es tuya ni es mía, es de Dios.
Él la tiene para nuestra protección. Y Él la tiene para nuestra defensa y nuestro ataque contra las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que viene el día malo en el cual el diablo lanza ataques. Y dice que para poder resistir en el día malo tienes que tomar toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué le tenemos que decir al Señor? Padre, ponme tú tu armadura. ¿Sabes? Hoy en día hay personas que, y mismos creyentes, que no sé de dónde están sacando esas versiones, esas enseñanzas, que dicen que en dónde está la Biblia que tú te tienes que cubrir con la sangre de Cristo. No, claro que sí. Eso nos protege. Pero no sé quién les ha enseñado como que no se tiene uno que pedir a Dios eso. Pues bueno, bendito sea Dios. Son mismos contrarios nuestros que le hacen creer a otros que así es, no es cierto. Pero dice la palabra de Dios que sí. Y aquí está la base. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. 1 Juan 1:7. Amén. Entonces, si alguien te dice a ti que donde te dice que, aunque sean cristianos, esos son cristianos mejor. Sí. Si alguien te dice a ti que dónde está en la Biblia que te tienes que cubrir con la sangre de Cristo, aquí está 1 de Pedro 1:2. Y dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque es la que nos cubre, nos protege. Y luego Pablo en Efesios 6:13 dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir los ataques del diablo y puedas estar firme. Amén. Ahora sí, vamos a Efesios para examinar un poco la armadura de Dios. Es importante eso. Efesios 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Dice, ahora te desglosa la armadura, te dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así te comienza a describir o a detallar la armadura de Dios. Dice que es el lomo con la verdad, o sea, es un cinturón de la verdad. Por eso dice Jesús que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tienes que ceñirte de la verdad porque es como un cinturón de la verdad. El cinto de la verdad nos habla acerca de la sinceridad de la realidad, acerca de que hemos alcanzado la salvación por la fe en Jesucristo y por lo tanto la verdad es un arma de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo es el gran maestro de la mentira, es el padre de las mentiras y el diablo te va a estar mintiendo. Mira, ya fallaste. Ya le fallaste a Dios, ya te resbalaste aquí, te resbalaste allá, te va a estar acusando de una y de otra forma, pero la verdad de Dios es que dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que nuestros pecados fueron borrados y arrojados en un baúl a la profundidad de la mar. Entonces, como dicen por ahí, si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Amén. Esa es la verdad de Dios. Y luego te dice, vístete la coraza, o sea, tu tórax, con la justicia. La coraza de justicia nos habla de una legalidad, rectitud y justificación, de que vivamos un estado de gracia que proviene de Cristo Jesús, que Jesucristo vino a declararnos justos, de acuerdo a Romanos 5:1. Que Jesús vino a declararnos justos, porque Él nos ha colocado su justicia. Él nos ha cubierto con su justicia. Y por lo tanto estamos libres de toda acusación y de toda condenación. Gloria a Dios. Seguimos. Te dice en el 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es esto? Bueno, es un casco de protección. Perdón,
calzado a los pies, son unas sandalias del Evangelio de la paz, son las buenas nuevas que debemos ir a predicar, pero también nosotros nos habla de tener un tiempo de paz, de calma y de tranquilidad o de sosiego para nuestras vidas, en el cual debemos entender que Cristo es nuestra paz y que dice la Escritura cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, el creyente, el discípulo, el verdadero cristiano está llamado a estar en paz con todo el mundo. Por eso dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, amén. Las bienaventuranzas. En el 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos habla del escudo de la fe. El escudo de la fe es la única parte de la armadura de Dios que podamos apagarle a Satanás todos sus ataques. Por eso ¿qué implica el escudo de la fe? Estar confiado, estar seguro en Dios, estar firme. Estar firme implica que ya alcanzamos la salvación y que por medio de la fe la conservamos en el nombre de Jesús. Por eso dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, la salvación se obtiene por fe y se permanece por fe. Amén. Ahora, tenemos que entender acerca del escudo de la fe, que es un arma que nos ayuda a conservar la comunión con Dios. Ahora sí nos habla en el 17, tomad el yelmo de la salvación. Es el casco protector de la salvación. ¿Cuál es el casco protector de la salvación? Donde nos cubre nuestra mente, los pensamientos, tu lógica, tu memoria, tu razonamiento. ¿Por qué? Porque debemos de saber que somos salvos. Pero una cosa es de que sabemos que somos salvos, pero la otra cosa es de que debemos de vivir como que somos salvos. Amén. Y el diablo es tan astuto que te hace creer, que te va a atacar. Ya le fallaste a Dios, ya mentiste, ya codiciaste, ya esto y el otro, y eso que eres cristiano. Empiezan los bombardeos del diablo en la mente. Pero para eso es el casco, el yelmo de la salvación. Amén. ¿Para qué? Como dice 2 Corintios 10, 4 y 5, que debemos de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, porque las armas de Dios son poderosas, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción o derribación de fortalezas. Ahora nos dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es Cristo mismo. Entonces, el escudo es para frenar. Y la espada, ¿cómo va? Para eso es la espada del Espíritu. Es la única parte de la armadura de Dios que nos da para ofender, para atacar al reino de las tinieblas en el nombre de Jesús. Por eso Jesús en Mateo 4, ¿con qué venció a Satanás? Para eso es la espada, para vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Para eso es la espada, porque nos da la garantía en Cristo Jesús acerca de los planes eternos, de los propósitos eternos, de lo que creemos y vivimos en el nombre de Jesús. La espada, ¿sabes para qué es? Para estar en constante o continua victoria en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a tener victoria? Con la palabra. Jesús venció a Satanás en el desierto con la palabra. Si tú no sabes la palabra, no puedes tener victoria. Tienes que saber la palabra para que haya victoria en tu vida. Hasta el diablo sabe la palabra. ¿Y cuál es la última parte de la armadura de Dios? 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
para mantenerte firme, para mantenerte en perseverancia. Y dice, y de una vez, y dice al final, y súplica por todos los santos, por toda la iglesia. Ahora, la Biblia nos dice que hay dioses falsos. Los dioses falsos son los principados o los dioses territoriales. Primera de Crónicas, capítulo 16, nos vamos a ir un poco rápido. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Un dios falso, un principado, un ángel caído, un dios territorial o un espíritu territorial, que son ídolos. Esos son. A los ídolos les han quemado incienso, les han hecho muchas oraciones, les han hecho mucha devotación y muchas más cosas. Y muchos les han servido a los dioses. Y eso inició en Sinaloa. Ahora, vamos a ver los nombres de algunos ídolos o de algunos principados o ángeles caídos, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la Biblia no los menciona. Vamos a Jueces, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí van dos nombres de ángeles caídos: Baal y Astarot. Baal significa supuestamente Señor, maestro, Dios de Fenicia y de las tribus cananeas. ¿Qué trae Baal? Número uno, trae corrupción y atrae que le sirvan a él por corrupción y por dinero. Astarot, ¿quién es Astarot? Bueno, era la esposa de Baal, era la diosa de los fenicios. Astarot esclaviza y seduce. Entonces, donde veas seducción, está el principado, es Astarot. Donde veas corrupción, es Baal. Porque también tienen a sus brujos. Vamos a ver esta verdad. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, alabados a Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Tienen a sus brujos, sus seguidores. ¿Quiénes siguen a estos? Los apóstatas. Ahora, hay otro que se identifica como Baal-peor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Ahora, ¿quién es Baal-peor? El maestro de la apertura, el Dios de los moabitas. ¿Quién es Baal-peor? Bueno, es el principado o el ídolo o el ángel caído que causa muerte. Que causa muerte al que le adora. Induce a comer sacrificios de muertos. 1 y 2 de noviembre. Ahí está operando Baal-peor. Número siguiente, Dagón. Dagón, vamos a Jueces.
Jueces capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Bueno, Dagón, ¿qué significa? Semilla, pescado. Eso es lo que significa Dagón. Pero ¿qué es lo que habla acerca de Dagón? Bueno, número uno, demanda sacrificio. Todo ídolo demanda sacrificio. Número dos, sus seguidores deben de alegrarse porque dice: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Todo que adora a Dagón es obligado a que se alegre con Dagón y lo sirva. Ahora, ¿qué más hace Dagón? Bueno, vamos ahora al primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Qué implica Dagón? Bueno, sacrificios humanos, decapitaciones, muerte humana. Ese es Dagón. El otro dios falso, o principado, o ángel caído, o espíritu territorial es Diana. Hechos capítulo 19, versículos del 24 en adelante, dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Diana o Artemisa, que fue la diosa de los Efesios, perdón. ¿Qué hace Diana? Genera riquezas a sus seguidores. Por eso vas a ver que muy pocos realmente quieren abandonar la idolatría, porque los monos de yeso generan dinero. Por eso hasta los brujos en sus lugares de brujería, en sus templos de brujería o en sus casas de brujería, tienen monos de yeso. ¿Por qué? Porque llega el que no discierne y no cree en Jesús y dice: pues esto es bueno, veo aquí un montón de santitos. Genera riquezas a sus seguidores, a sus adoradores. Diana necesita ser aclamada. Bueno, versículo 25 de ese mismo capítulo dice: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Las riquezas. Por eso es muy difícil que un idólatra deje la idolatría, porque pues hay billete. San Benito de Anastasio, que quién sabe qué, que desapareció y que muy milagroso, que a este ponlo al revés y está todo pelón el mono. Ahora, versículo 28 dice la escritura: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ese espíritu de idolatría necesita ser aclamado, ocupa ser aclamado. Por eso ves que año tras año hacen sus mandas, sus marchas, sus peregrinaciones y demás. Porque el diablo tiene que renovar año tras año su pacto para seguir gobernando. Ahora, versículo 35 de ese mismo capítulo nos habla de Diana o Artemisa. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que en la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Wow. Fíjate cómo es un espíritu territorial. Ahora, ¿qué nos habla en este versículo? Nos habla en este versículo que Diana es, o mejor dicho, tiene relación con el ocultismo, con Júpiter, los astros, la astrología. Por eso Entonces, la mona tiene estrellas así en los
en la imagen. Por eso la idolatría va de la mano con ¿qué? La hechicería. Entonces no es un espíritu el que estás peleando, tienes que pelear contra la hechicería y contra la idolatría a la vez. Es un principado aquí en Zamora. Y por último, hay 3 más, vamos rápido. Vamos a Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17, versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿Quiénes son? Los terafines. Es otro dios pagano. Nos habla de la idolatría igualmente, pero este es idolatría en el hogar. Cuando personas conocedoras de Dios se apartan del Señor y siguen sus placeres por sus caminos torcidos, retando al gran Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, teniendo terafines, teniendo ídolos, idolatría, los anatemas en sus casas. Los terafines. Siguiente, vamos a Números capítulo 21, versículo 29. Ya vamos a acabar. Alabado sea Jesús. Dice: ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Nos habla de los fugitivos, pero nos habla de Quemos, el otro falso dios, el otro ángel caído o principado llamado Quemos. Quemos nos habla de manipulación, de alejarte de Dios. Quemos nos habla que convierte a sus seguidores en fugitivos, que a sus hijas las pone prisioneras o a sus hijos prisioneros. Y en Jueces capítulo 11, rápidamente, Jueces capítulo 11, 24, alabado sea el Señor. Dice: lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Ahora, ¿qué hace Quemos? Da posesiones a sus seguidores también. Y por último, nos vamos a Levítico. Levítico capítulo 18, versículo 21. Dice: y no des tu hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. El último es Moloc, de los que la Biblia te revela. Hay muchos más. Moloc significa aquel que reina y es el dios de los amonitas. Bueno, ¿qué hace Moloc? Demanda sacrificio humano por el fuego. El satanismo, el ocultismo, las magias que tienen que pasar a sus hijos por el fuego. Ahí está operando Moloc. Los visten de guarecita y de humbitos para que puedan ser como Madonna. Por eso debemos de estar atentos. La Biblia nos revela a estos. Hay muchos más que la Biblia nos da luz, nos revela acerca del reino de las tinieblas. Pero la Biblia nos da la victoria por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos de ser preparados para la guerra. Debemos de atender el llamado, hermanos, y estar listos siempre. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento el diablo quiera levantarse. Y si se levantó, hay que destronarlo en el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos la victoria por medio de Jesús. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús.
Entonces desde allá nosotros gobernamos, desde allá comandamos.